Dios les bendiga, ¿verdad? Y vamos a presentar una enseñanza, ¿verdad?, muy necesaria para darnos cuenta que es una necesidad, ¿verdad?, grande, dar testimonio de la obra que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Ustedes han oído, ¿verdad?, cómo Dios cambió mi vida, cómo la transformó. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada creyente tiene un testimonio, ¿verdad? Una enseñanza para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que verdaderamente Dios cambia, transforma la vida del ser humano. Y como dije antes, ¿verdad?, es una necesidad darnos cuenta y que creamos que Dios es más que suficiente, experto en cambiar al ser humano. No hay otra fuente, ¿verdad?, que pueda cambiar. Lo que no pueden cambiar los médicos, que no pueden cambiar los psicólogos, los psiquiatras, la ciencia, las cárceles o prisiones. Dios en su gracia y en su misericordia cambia nuestra tristeza en un gozo, cambia nuestro lamento en danza. Y Dios es el que hace todas las cosas, como siempre les he mencionado. Nosotros lo único que necesitamos hacer es disponer nuestra vida para que Él intervenga y cambie, transforme. En nuestras propias fuerzas, nadie puede cambiar. No hay ciencia, como dije, que pueda cambiar al ser humano. Puede cambiarlo, ¿verdad? Puede cambiarlo de sexo, puede cambiar, hacer muchos cambios, pero una transformación interior, un corazón nuevo, no puede. Nadie, ¿verdad?, en su propia capacidad puede abandonar, apartarse del pecado. Nadie. Lo digo, ¿verdad?, por experiencia. En muchas formas traté de escapar, ¿verdad?, de la vida que llevaba. Nunca pude, hasta que Dios tocó mi vida. Y esa es la necesidad de todo ser viviente, que Dios toque el corazón. Si el director, ¿verdad?, de este centro, Dios no lo hubiera tocado, ciertamente no nos permitiría venir a este lugar. No estarían aquí reunidos ustedes, porque antes de que viniera el hermano Octavio, yo tenía grandes problemas, ¿verdad?, para entrar a este lugar. Me suspendían por meses y cuando les parecía me daban la entrada. Pero cuando llegó aquí el hermano Octavio, esto cambió para bien, ¿verdad?, de un servidor y para bien de todos los que aquí vienen a predicar y para bien de ustedes que tienen la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar el mensaje de salvación, el mensaje que cambia. Yo digo, ¿verdad?, y siempre digo que toda la humanidad necesita un cambio, todos. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros creemos que fulano, sutano, no, son muy buenas personas, no necesitan a Jesús. Ellos van a ir al cielo porque son buenos. La Escritura dice, no hay bueno ni siquiera uno. Porque el pecado por el que el hombre irá al castigo eterno es por no reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No va a ir al castigo eterno porque es un violador, un asesino o algo parecido. Jamás. El hombre irá al castigo eterno porque no ha querido reconocer a Jesús como amo y Señor de su vida. Entonces es conveniente poner, ¿verdad?, nuestra esperanza en Cristo.
Y esa transformación, ¿verdad? Vemos que los hombres más destacados dentro de la Escritura necesitaron. Moisés, Abraham, que se le llama el padre de la fe, la necesitó el apóstol Pedro, la necesitó el apóstol Pablo, y así como se sigue. Los hombres servidores de Dios tuvieron que tener ese encuentro con Cristo. Nosotros vemos, ¿verdad?, a través de las Escrituras cómo el testimonio de cada uno de ellos nos lleva a creer, y cuando Dios cambia nuestras vidas, con más seguridad sabemos que la palabra es verdad y que es la única fuente de conocimiento que tenemos para acercarnos a Dios. Única, no hay otra. No podemos apoyarnos en ningún otro libro, aunque sea muy religioso. Lo único es la Escritura. Podemos ver, ¿verdad?, en Lucas 22:54, ¿quién era Pedro? Dice, y prendiéndole le llevaron, prendiéndole a Jesús ya cuando antes de llevarlo a la cruz. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, porque Jesús le había anunciado, antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y eso se acordó, ¿verdad? Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pedro cuando nosotros vamos a la historia, vemos que era un hombre mal hablado, era un hombre peleonero, que en cualquier momento sacaba la espada. Pero después vemos a un Pedro completamente diferente, a un Pedro, ¿verdad?, que sanaba, que creían que aún su sombra podía sanarlo. Hechos 5, 14 y 16. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahí vemos, ¿verdad?, la transformación de Pedro, cuando lo negó, cuando renegó, cuando todo lo que hizo mentiroso, ¿verdad?, todas sus actitudes eran contrarias a un hijo de Dios. Pero vemos, ¿verdad?, cómo Dios lo transformó. Era presuntuoso, ¿verdad?, presumía, impulsivo, cobarde, que prometía, mas no cumplía, mentiroso. Pero nosotros vemos, como mencioné ahorita, a un Pedro completamente diferente. Entonces ese es el proceso que llevamos cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, asegurándoles por su palabra que Él es el que cambia. Nosotros no podemos cambiar, pero Él sí cambia y transforma al ser humano
a todo aquel que pone su esperanza en Cristo. Él lo cambia, lo transforma. Entonces vimos, ¿verdad? Vemos a un Pedro peleonero, mal hablado, pero después vemos a un Pedro completamente transformado. Si usted me hubiera conocido a mí, diría, ¿cómo es posible que este fuera aquel? Un sobrino dice, yo no creo que mi tío fuera así. Y saca a mi hermana una carta donde mandaba puro mugrero de palabras, lo peor. Dijo, mira, dijo, ¿quién era? Entonces Dios transforma, cambia a aquel que pone su esperanza en Cristo. Lo mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre, ¿verdad?, que perseguía a aquel que ponía su esperanza en Cristo. Lo azotaba, lo encarcelaba y llegó a promover la muerte del primer mártir que fue Esteban. Y así, ¿verdad?, vemos en cada personaje de la Escritura cómo Dios lo llama y cómo Dios lo cambia y lo transforma, dejando, ¿verdad?, de hacer lo malo y empezando a hacer lo que conviene, lo que Dios quiere que hagamos. Como digo, Él es el que puede cambiarnos y quiere cambiarnos. Nosotros, en nuestra capacidad, en nuestra naturaleza, jamás vamos a cambiar. Por eso, ¿verdad?, qué importante es que ustedes conozcan que es únicamente Jesús, no hay otro, el que puede transformar su vida y que usted de aquí salga una nueva persona, un nuevo hombre, transformado por el poder de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, en su ignorancia azotaba a los cristianos, a los creyentes. Era un hombre, ¿verdad?, de letras, pero necesitaba la revelación de Dios. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en el capítulo 7, está bastante largo, ¿verdad? Pero ahí podemos encontrar cómo era el apóstol Pablo, que antes le llamaban Saulo de Tarso. Pero cuando Dios ve la intención que hay en él, que por su ignorancia creía que estaba sirviendo a Dios, entonces Jesús dice, me es instrumento para llevar mi palabra, para llevar el evangelio. Así, ¿verdad? Así como Dios transformó a cada uno de ellos, a Pedro, a Pablo, a Moisés, a Abraham, así quiere transformar la vida de cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es la disposición. Y en el profeta Daniel 4:2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El profeta dice, es conveniente que yo hable, que yo manifieste lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esa es la necesidad, ¿verdad? Esa es la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Declarar cómo Dios ha cambiado nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestras prácticas, para que a través, así como alguien me habló a mí del evangelio, así yo le hablo a ustedes
y le ha hablado a muchos, ¿verdad? Y he visto, ¿verdad?, su obra, la obra de Dios en sus vidas, y cómo los ha sacado del pecado, cómo los ha sacado de la idolatría. Y ahora, ¿verdad?, en esta tarde, aquí un hermano en Cristo quiere dar, ¿verdad?, su testimonio, cómo fue que Dios tocó su vida, cómo fue que lo cambió, ¿verdad?, como esposo, como padre, como ciudadano. En todas las áreas de su vida, Dios ha ido cambiando su vida. Y ciertamente, ¿verdad?, es un proceso por el que vamos. Yo no le puedo decir a usted, yo soy el número 1, no tengo pecado o algo parecido. No, soy un pecador necesitado en todo tiempo de la gracia y la misericordia de Dios. Pero ahí voy en el camino. Ahí voy en el camino, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Y así como tocó mi vida, así quiere tocar la vida de cada uno de ustedes. Entonces yo le cedo aquí el lugar al hermano Santiago para que él pueda manifestar, ¿verdad?, cómo caminó. Tiene un corto tiempo, para mí es demasiado corto, y le doy gracias a Dios porque se animó, ¿verdad?, a dar su testimonio. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Hermanos, no les voy a mentir, ¿verdad? Estoy un poco nervioso, es primera vez que voy a dar un testimonio, mi testimonio. Y quiero decirles algo bien honestamente. Es el testimonio que yo les voy a dar a continuación, realmente ha sido mi vida, ¿no? No es que yo venga a contarles una falsa o venga a querer meter alguna idea en ustedes de algo que yo me esté inventando o algo que yo quiera sacarme de la manga, por ahí, ¿no? Yo, como todas las personas, o como un joven normal, crecí en una familia humilde, de buenos principios, buena educación, iba a la escuela, tenía la aspiración de tener una carrera. De hecho, estuve en la universidad, pero ahí empezó el problema. Empecé a reunirme o juntarme con personas que en su momento yo no veía ningún problema o ninguna dificultad o le veía algún mal, vaya. A mí mis padres me inculcaron siempre: las drogas son malas, el alcohol es malo, el mentir es malo. Y siempre lo llevé en mente, o sea, para mí era algo claro, algo contundente en mi formación, en mi crecimiento. Pero no faltó por ahí quien algún día me ofreció una droga o me ofreció alcohol. Y como todo joven, inexperto, con curiosidades, un día acepté. Yo creo que a algunos de ustedes o a la mayoría les ha pasado igual. Yo acepté, se me hizo fácil, dije, bueno, una vez, a ver qué se siente. Para eso yo les estoy hablando que tenía alrededor de 21 años. El día que probé por primera vez una droga, me sentí tan mal, sentí vergüenza hacia mí, pena, tristeza, muchas cosas juntas. Y dije, no lo vuelvo a hacer. O sea, ¿qué hice? No lo voy a volver a hacer. Pero ahí me di cuenta de lo que es una droga. Pasaron 20 días, un mes, y mi cuerpo me exigía o sentía la ansiedad. Y dije, bueno, lo voy a hacer nada más una vez más y ya. Pues lo volví a hacer.
Después fue más corto el tiempo, 15 días, una semana. El caso es que llegó a ser diario. Eso les estoy hablando de a lo mejor un tiempo de unos 6 meses aproximadamente. En ese tiempo yo tenía a mi novia pedida, me casé, pero ella no sabía que yo empezaba a consumir drogas. Después de ello, empecé a hacerlo sin que ella se diera cuenta, sin decirle a nadie, ni mi familia. Me refiero a mi mamá, a mis hermanos, lo más cercano. Yo tenía un negocio, una tienda de abarrotes. Poco a poco fui gastando dinero, dejando de surtir, despilfarrando dinero en la droga prácticamente, en el alcohol. Cuando empiezan a notarlo, mi mamá se asusta mucho y la que era mi esposa en ese tiempo, pues no sabían qué pasaba conmigo y empezaron a decir que me estaban embrujando, que alguien me estaba haciendo daños, trabajando. Y yo pues me agarraba de eso. Yo decía, bueno, sí, cierto, a lo mejor alguien me está haciendo algo, pero yo mintiéndole a ellos, no justificando o tapando realmente el problema que yo apenas iniciaba. O sea, apenas iniciaba mi infierno con las drogas y el alcohol. Me llevaron con brujos, con curanderas, y hasta que un día no resultaba nada. No faltó quien fuera por ahí y le dijera a mi mamá, ¿sabes qué? No, es que tu hijo creo que se anda drogando, no es otra cosa. Mi mamá habló conmigo, obviamente yo se lo negué, no es cierto. Total, me llevaron con una persona, porque yo ya estaba un poco mal. O sea, ya les estoy hablando que a lo mejor 2 años después de cuando yo inicié la vida en el alcohol y las drogas, me llevaron con un doctor que atendía prácticamente personas que ya estaban mal de su cerebro, de su cabeza, a un pabellón. Era un doctor cubano, recuerdo. Y le dijo, señora, ¿me puede dejar solo con su hijo? Sí. Me hizo una serie de preguntas, aproximadamente 5 preguntas, y al final me dijo, ¿sabes qué? Tú te drogas, eso es lo que tienes. Así fue claro. Y yo le pedí, nomás no le diga a mi mamá que esto. Le digo, señora, ¿puede pasar? Su hijo se droga. O sea, ni tiempo, ¿no? De cubrirme, ¿no? Fue claro, fue contundente. Pues mi mamá, no preocupada, no sabía qué hacer. Habló conmigo, me llevó a unos psicólogos, un tratamiento, me llevó con otros doctores, según me dieron tratamiento para la ansiedad, para que yo dejara todo eso. Y les voy a decir, nada de eso funcionó. Al contrario, empezaron resentimientos porque mi mamá me empezaba a castigar. Para eso no menciono a mi esposa, porque yo en ese tiempo me separé de ella. Obviamente no aguantó la vida que yo le estaba dando, de mentiras, de limitaciones, porque me interesaba más la droga, me interesaba más el alcohol, el adulterio, que mi propia familia, la verdad. Entonces llegó el momento en el que me anexaron. Estuve en un CREAT y estuve en 3 ocasiones. No les miento, la primera vez me fugué, la segunda también, la tercera no me pude fugar y completé el anexo de los 3 meses. Fue ahí donde a mí, así como están ustedes ahorita aquí escuchando mi testimonio, fue ahí donde unos hermanos cristianos por primera vez me llevaron el evangelio y me empezaron a hablar de la palabra, a decirme lo que ahorita les estaba explicando don Guillermo, de que solamente Cristo transforma las vidas. Solamente Cristo es quien nos puede liberar de todo esa mala vida, de drogas, de alcohol, de mujeres, de robos, de todo lo que es el pecado. Y no les voy a mentir, a mí cuando me empezaron a hablar de Cristo, a lo mejor igual como a muchos de todos ustedes, yo decía, ¿Cristo qué?
Cristo no es esto, Cristo no es aquello. O sea, no, realmente yo no daba la importancia o no creía, no hacía caso de lo que el mensaje que a mí me mandaban, ¿no? O sea, yo lo dejaba pasar como cualquier otra cosa. Pero empezaron a sembrar la semilla en mí, eso sí se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque iban unas personas, así como ahorita vienen las hermanas y el hermano a traer una alabanza, muy bonitas por cierto. Yo escuchaba las alabanzas y de pronto sentía un deseo profundo de llorar, de explotar. Sentía un vacío tremendo en mi vida, tremendo, que no lo llenaba con nada. O sea, era algo, no sé cómo explicárselos, pero era un vacío enorme. Después de ello empezaron a hablarme de la palabra, a hablarme de Cristo. Terminé el anexo, salí de ese centro de rehabilitación. Estuve, yo creo que unos 6 meses, podría decirles, tranquilo. Y nuevamente las amistades que tenía, el ritmo de vida que llevaba, me volvió a hacer caer. Para eso yo ya había perdido a mi familia, mi esposa ya me había abandonado y no la culpo. O sea, creo que me aguantó mucho y yo hice todos los méritos posibles porque ella se fuera. Traté de recuperarla, ya no pude, ya no creyó en mí. Y realmente no hice muchas cosas yo buenas como para que ella regresara o para que ella viera un cambio en mí. No hice nada, prácticamente me calmé un tiempo, en parte porque allí inició un pequeño temor mío hacia Dios, pero no le di seguimiento. A lo mejor todavía Cristo no estaba plenamente en mi vida, fue como una probadita de Cristo nada más. Pero dentro de esa situación, créanme, yo en lo más profundo de mi corazón, yo le pedía a Dios una oportunidad. Señor, cambia mi vida. Yo no hallaba cómo hacerlo. Yo lo intentaba con mis propias fuerzas, tremendo. O sea, yo decía, no voy a consumir drogas, no me voy a drogar, me voy a poner a trabajar, ya no voy a robar, ya no voy a mentir, no voy a hacer esto. Créanme, yo creo que, discúlpenme, pero es que me emociono y me gusta transmitir esto. Yo no encontraba la forma o no podía, en mis fuerzas yo no podía hacerlo. Y me aguantaba 1 semana o 2 semanas, pero cuando lo volvía a hacer era peor, era más fuerte. O sea, me dejaba caer, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo en medio de mi mundo de drogadicción y alcohol, discúlpenme, yo le pedía a Dios de corazón: Señor, cambia mi vida, dame otra familia, dame un trabajo, porque ni siquiera tenía trabajo, era pura vagancia. Ya no quiero esta vida, me siento muy mal, me siento muy vacío. Pero no sabía cómo hacerlo, no sabía yo cómo iniciar. Pero eso que yo le pedí a Dios, de pronto un día Él me lo dio. De pronto un día me ofrecen un trabajo. Trabajo ahí alrededor de 6 meses y luego me dicen: ¿sabes qué? Se va a cerrar la planta. Liquidaron a todos excepto a mí. Me dijeron: queremos que te quedes de velador. A los pocos días me ofrecen irme a trabajar a Michoacán. Perdón, para algo que no les comenté, yo soy de Jalisco. Me crié casi gran parte de mi vida en Colima. Y de ahí, en Colima, inicié en ese trabajo que me ofrecieron un puesto en Michoacán. Me dijeron: oye, ¿no te interesa? Sí, sin dudarlo, dije sí. Creo que es la salida que yo le pedí a Dios. Bueno, ahora lo veo. En aquel momento dije sí porque realmente no tenía un amigo, no tenía una buena amistad. Nadie confiaba en mí. O sea, yo era una persona señalada por todo el mundo. Mira, ahí va el drogadicto, mira, ahí va el alcohólico, el mentiroso, el ratero. Entonces yo ya no quería hacer cosas malas y lo vi como una oportunidad.
que repito, ahorita en este momento yo me pongo y volteo a ver mi pasado y me doy cuenta que es lo que yo le pedí a Dios en medio de toda mi loquera, vamos a decirlo así. Yo le pedí a Dios, dame una oportunidad, y creo que ahí me la estaba dando, o sea, ahí me la dio, vaya, pero yo no lo noté en ese momento, lo noto hoy, ahorita que estoy con ustedes. Yo me atrevo a decirles, Dios escuchó mi petición, me sacó de ahí, de Colima, donde yo estaba muy mal, me da un trabajo en Michoacán. De ahí estoy 1 año, 8 meses en Michoacán y me ofrecen venir aquí a Chihuahua a hacer una instalación eléctrica para poner unas máquinas de inyección de plástico. Sin dudarlo dije sí. Me dijeron nada más 1 mes y te regresas. Ya estando aquí, la persona con la que yo vine a hacer la instalación renuncia a la empresa, se va. Él era de Tlaxcala y me dice, oye, ¿te vas a quedar tú? Me habla el patrón, me hace una propuesta, me ofrece capital, y total, al último acepté, me convenía. Pasó el tiempo, conocí a la que es mi esposa ahorita, mi segunda esposa. La primera no la pude recuperar y la verdad, por lo que ya les platiqué a grandes rasgos, por la vida que yo empecé a llevar, pero yo le pedía a Dios que me diera otra familia. Y ahorita les puedo decir, volteo hacia atrás y me acuerdo de lo que yo le pedí y también me lo volvió a dar. A lo que voy es, cuando uno tiene su vida muy, vamos a decirlo, muy mal en todos los aspectos, cuando ustedes, cuando yo, cuando cualquier persona pide a Dios de corazón, hace oración y le pide, Señor, cámbiame, Señor, muéveme de este lugar, dame nuevas amistades, dame salidas, Señor, no quiero esta vida, no quiero estar así, yo necesito de ti, por favor, manifiéstate en mi vida, transfórmame, cámbiala, háganlo de corazón. Dios nos escucha, Dios está ahí, Dios atiende nuestras peticiones, no nos las da en un abrir y cerrar de ojos, que era lo que yo pensaba antes, Yo era de que, Señor, es que dame esto, y iba a llegar Dios, ahí lo tienes. No, no es así. Cuando uno menos se lo espera, Dios le tiene a uno lo que uno le pide de corazón. ¿Sí? Un día que yo iba rumbo a Cuauhtémoc, llevaba a mi esposa y a mi hija, la más grande, tengo 2 hijas con mi segunda esposa. De pronto se viene una visión a mí y me empiezo a recordar cuando en una ocasión, hacía 10 años atrás aproximadamente, yo le pedí a Dios de corazón y con una fe tremenda, Señor, cambia mi vida, dame otra familia. Discúlpenme. Y empiezo a recordar esa vez y me doy cuenta que lo que yo le pedí a Dios a 10 años atrás me lo había dado. Dios me había dado otra familia, me había dado un buen trabajo. Yo estaba muy bien económicamente en aquellos tiempos, tenía buen trabajo, una familia, una posición buena. Pero me olvidé de Dios. Nunca volteé o incliné mi rostro y le dije, Señor, gracias por lo que me diste, gracias por la familia que me regalaste, gracias por escuchar lo que yo pedí, lo que yo quería que tú me dieras. Y empecé a nuevamente malos pasos, malas amistades, a ser mentiroso, tranza, y nuevamente a poner en riesgo otra familia. Estuve a punto nuevamente de perder a mi segunda familia, porque mi esposa ya no me creía, porque empecé a mentir, porque empecé a malgastar, porque empecé a hacer maldades.
Y un día dije, no, está todo perdido, ni modo, otra esposa más que se va. Hasta que un día yo conocí al hermano Guillermo. Yo no encontraba nuevamente la salida. Mi vida cambió totalmente por alejarme de Dios. Que creo que también les soy honesto, creo que no, más bien no me había acercado yo a Dios. Solamente le pedí, me lo dio, pero mi vida no estaba totalmente en Cristo. Un día que estaba yo muy desesperado, me acerco al hermano Guillermo y le digo, hermano, ayúdeme, ¿qué hago? Tengo una vida vacía, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas aquí en el trabajo, tengo problemas económicos, problemas conmigo mismo, no sé qué hacer, me siento muy mal. Él a mí ya me había hablado de Cristo, yo ya tenía la semilla. Hasta que un día él y otros compañeros del trabajo abrieron un pequeño estudio en el trabajo. Me dijeron, vamos a abrir un estudio para que venga usted, para que conozca más de Cristo, para que se acerque. Y creo que ahí empezó lo que es la gracia de Dios, el poder de Cristo en mi vida. Una tarde que nos citamos, yo ya había encargado droga antes de llegar a ese lugar. Para saliendo de ahí, del pequeño estudio, yo venir y conseguir drogas y meterme sustancias, ¿no? Pues no me van a creer, pero ese día que salí de ese estudio, Dios cambió totalmente mi vida. Perdónenme, me emociona, porque ese día fue algo maravilloso, hermanos. Fue algo increíble. Ese día Dios abrió mi entendimiento y me mostró la verdad. De pronto, haz de cuenta que se formó un universo en mi cabeza. Y Jesús me dijo, todo esto está bien, todo esto está mal. Yo quiero que vivas así. No sé cómo explicárselos, pero realmente fue algo maravilloso. Fue un 22 de febrero de este año, ese día que Dios se manifestó en mi vida. Yo dejé de fumar. Yo me fumaba una cajetilla de cigarros todos los días, a veces más. Todos los fines de semana era alcohol y drogas, adulterio, mentiras, tranzas. Pero desde ese momento yo salí de ese lugar. Dios se manifestó en mi vida. No he fumado un cigarrillo, no he consumido drogas, no he consumido alcohol. Trato de no mentir, no les voy a mentir a ustedes ahorita. De pronto todavía se me escapaba alguna mentirilla, pero cada día lo voy mejorando y ahorita creo es mínimo. Y cada vez que hago algo malo, algo que yo mismo reacciono y digo, Señor, perdóname, esto no te agrada, me duele fallarle a Dios. Me duele fallarle a Dios porque realmente Él cambió mi vida. Realmente ahorita que mi vida está en Cristo, les comparto, es un gozo tremendo, es una felicidad tremenda. Convivo con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con todos, convivo muy bien. Y la dicha y felicidad y la paz que siento en mi alma, en mi corazón ahorita, es increíble. Gracias a Cristo. Cristo cambia y transforma las vidas. Solamente pídanlo de corazón. Pídanlo de muy adentro de su corazón y Dios los escucha. Cuando ustedes menos se imaginen, va a llegar el momento en el que van a ver la transformación, el cambio que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Sí. Amén.
de verdad hagan conciencia. Yo quise platicarles un poco y a grandes rasgos lo que es mi testimonio. Yo tengo de febrero para acá que empiezo a caminar en Cristo y mi vida es totalmente diferente. Gloria a Dios. Este testimonio es para la honra y gloria de Dios. No quiero glorificarme o engrandecerme yo. Les platico esto porque Dios actuó en mi vida. Dios hizo ese cambio y lo puede hacer en ustedes. ¿Sí? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Quise platicarles un poquito de mi testimonio. Creo que el tiempo es un poco recortado, pero créanme, nunca pierdan la esperanza. Pongan su vida, su fe, pónganla en Cristo. Cristo los va a cambiar. Gracias, hermano. Es que bueno, ¿verdad? Es Dios con cada uno de nosotros, que como dice aquel hermano Santiago, siempre está dispuesto a cambiar y renovar nuestra vida, así como renovó la vida de cada uno de los que aquí estamos, como mencioné, ¿verdad? Quiere renovar la vida de todo ser viviente. Y como él declaró, ¿verdad? Él mencionó de cómo Dios lo cambió y que ha dado testimonio, ¿verdad?, sobre lo que Dios hizo en su vida. Vemos, ¿verdad?, cómo es un mandato de Dios, es un mandato de Jesús. Dice, hablamos ahorita del endemoniado gadareno, no recuerdo, pero sabemos, ¿verdad?, del endemoniado gadareno. Dice, al entrar en la barca, en San Marcos 5, capítulo 18, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Verdad? Que eso es el propósito de Dios, que demos testimonio de cómo Dios cambia y transforma la vida del ser humano. Que como dice el hermano Santiago, no hay médicos, brujos, ciencia, nada que pueda cambiar al hombre de su inclinación al pecado. Es únicamente Cristo el que cambia. Nadie en sus fuerzas va a cambiar. Puede apartarse del alcohol y enseguida cae a la droga. Se sale de la droga y cae al adulterio, y así es un sinfín de levantarse y caerse. Pero cuando Dios toca nuestra vida, Él va sacándonos de todas esas prácticas, cambiando y transformando nuestras vidas, que es también el propósito de cambiar la vida de todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Yo sé que aquí unos lo han hecho, otros no, pero la disposición de Dios está siempre latente para cada uno de ustedes, para cada una de sus familias. Es completamente diferente, como habló el hermano Santiago, la vida sin Cristo a la vida con Cristo. Amén. No sé si vayan a participar en alabanza. ¿Sí? Ok, bueno, así les cedo el lugar a ellos para que dirijan 1, 2 o 5 o 10 alabanzas. Tenemos el tiempo, ¿verdad?